¿Cómo están, apreciados estudiantes? Seguimos avanzando la clase 4 y nuestro tema es la descolonización. Antes de avanzar el tema de descolonización, tenemos que hablar un poco primero sobre el colonialismo, que es un sistema en el cual se lleva a cabo la ocupación de un país y un control directo a través de la fuerza militar, con el establecimiento de colonos venidos de alguna metrópolis en el territorio colonizado. Los ejemplos más conocidos del colonialismo fueron los imperios coloniales español, británico, francés y portugués en América. La descolonización es el proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera que lo domina en condición de dependencia política, social y económica. El término apareció después de finalizar la Segunda Guerra Mundial para referirse al proceso social impulsado por la Organización de las Naciones Unidas de poner fin al colonialismo, mayoritariamente europeo, que dio lugar a la independencia nacional de varios continentes, principalmente en África y Asia. Origen de la descolonización. Tuvo su origen al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, principalmente con la descolonización e independencia de la India en 1947 del dominio británico. Este término se refiere al estudio de las interacciones entre las naciones europeas y las sociedades que colonizaron. Además, formando parte de este proceso postcolonial, las emancipaciones de las naciones del África y Asia, la cuestión de la Guerra Fría entre las potencias, así como el masivo éxodo de inmigrantes a los países industrializados. Causa de la herencia colonial. Empobrecimiento económico. Muchos países tienen todavía la dependencia económica de los países más potentes o los países del primer mundo. La insuficiencia de las estructuras sanitarias y educativas. Solamente los colonos tenían acceso a una educación de calidad y ocupaban todos los cargos. En cambio, la gente del lugar no podía ocupar cargos públicos ni tener una buena educación. Inestabilidad política. Solamente los colonos europeos podían ocupar cargos públicos y la gente del lugar no podía ocupar ningún cargo político. Aparición de movimientos anticoloniales. La Internacional Comunista, principalmente la aparición del Partido Comunista en Rusia y después se propagó en todos los continentes. El indigenismo, la lucha de la clase indígena a favor de proteger su territorio, la defensa de la identidad religiosa, la aparición del mundo islam, que día a día iban avanzando hacia el continente de África y de Europa, la formación occidental de sus líderes locales, principalmente en varios países aparecieron figuras importantes como Gandhi en India. El impacto de la Segunda Guerra Mundial. La formación de ideologías, principalmente el capitalismo contra el comunismo y el surgimiento de nuevas potencias mundiales. La rentabilidad de los imperios. El mantenimiento de los imperios generaba grandes costes económicos y políticos a la metrópoli y además escaseaba los metales preciosos y también las especias en India y en América.
La influencia de la Guerra Fría. La Guerra Fría apareció entre los años 1947 a 1985. El término Guerra Fría define una situación internacional tensa que se dio entre dos potencias, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Los mismos iniciaron una carrera armamentista y adoptaron una actitud beligerante y de confrontación ideológica sin llegar a un conflicto bélico directo. Características de la descolonización: la aparición de nuevos estados y la formación del tercer mundo o en vías de desarrollo, principal de los países de África y parte de Asia. Etapas de la descolonización. Aparecieron tres etapas. Primera etapa 1945 a 1955, principalmente la independencia de algunos países de Asia y también de África. La segunda etapa 1955 a 1970, parte del territorio de Asia, África, y la tercera 1970 hasta la actualidad, la formación de colonias principalmente en Asia y África. La descolonización de África. África es un continente extenso, con grandes áreas subdesarrolladas, a consecuencia de siglos de colonización por parte de países europeos que han explotado sus recursos y vendido como esclavos y esclavas a sus habitantes. La descolonización asiática. Desde la última década del siglo XX, la región conocida como Asia-Pacífico ha experimentado un desarrollo económico asombroso. A pesar de una persistente crisis económica y financiera, Japón constituye la segunda economía del mundo, superado solo por Estados Unidos en la década de los 80, y la ola de desarrollo económico alcanzó a los cuatro potencias como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, que siguieron el mismo modelo consistente en desarrollar primero las industrias manufactureras orientadas a la exportación y luego las industrias con mayor valor agregado. La formación del tercer mundo. África concentra actualmente la mayor parte de los países menos desarrollados, según los indicadores de las Naciones Unidas. A pesar de las reservas de hidrocarburos y minerales de muchos de estos países, así como de su potencial para producir cultivos de exportación, solo unas cuantas naciones africanas han alcanzado cierto desarrollo económico, sobre todo en el norte de África y en el África Austral. El crecimiento demográfico descontrolado y la situación económica tan precaria de muchos países lo vuelven particularmente vulnerables a los vaivenes climáticos. Formación de países ricos y países pobres. Capitalista versus socialistas. El neocolonialismo es la forma de colonialismo de los tiempos modernos. Ocurre indirectamente a través del mercantilismo, del clientelismo político, de la globalización empresarial o el imperialismo cultural que influye en un país. En conclusión, los países de África principalmente son en gran manera dependientes económico de otras naciones y están sujetos por ende al neocolonialismo a través de grandes deudas que mantienen con esos países surgidos luego de sus independencias. En América Latina ocurre algo parecido. Muchos de los países de esta región recurren a los créditos y bancos multinacionales, quedando en dependencia económica por parte de los gobiernos. Apreciados estudiantes, cualquier duda o consulta,
A las órdenes y muchas gracias.